Tú has hecho esta ofrenda de amor por cada uno de nosotros, tan insondable a nuestros corazones como vital, trayéndonos la gloriosa bendición de estar reconciliado contigo y en comunión pura y santa contigo, Señor. Qué bueno para nosotros estar en este lugar, adorándote en espíritu y en verdad, en comunión con tu Santo Espíritu, contigo, con nuestros hermanos, y también, Señor, poner nuestra alma, nuestros oídos y nuestros corazones prestos y ser sensibles, Señor, a lo que tú tengas preparado para cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, encontramos justo el momento después que se estableció la mesa del Señor. En el capítulo 26 fue cuando fue instituida la mesa del Señor, el nuevo pacto que el Señor hizo con la humanidad, el cual acabamos de participar de él. Y justo después, pues comienza todo lo que el Señor había anunciado. Ya no se iban a sacrificar más corderos, porque a partir de mañana Él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero desde este santo momento hasta el día de mañana en el que el Señor dio su vida por nosotros, ocurrieron muchas cosas. En la voluntad del Señor hay un pasaje cuando Jesús ora en Getsemaní, que lo recogen tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Lo vamos a leer y nótese las tres experiencias que el Señor describe de cómo se encontraba su alma y también los tres modelos de oración que se recoge en este glorioso pasaje. Cita así la palabra del Señor, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tantos que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Nótese las tres expresiones del alma. Bueno, aquí hay recogida dos. En el Evangelio de Lucas hay una tercera. El Señor estaba triste. Y luego dice que estaba muy triste hasta la muerte. Dice la segunda expresión que su alma estaba angustiada, en angosto. Y la tercera expresión que aparece en Lucas, que su alma estaba en agonía, sudando gotas de sangre. Nótese también las tres oraciones. Padre mío, dos veces. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y la tercera: pero no sea mi voluntad,
sino la tuya. Y hay una última expresión que luego ocurre, que la comentaremos, si el Señor lo permite, al final. Entonces nos encontramos que el Señor se fue con sus 11 discípulos que le quedaban. El traidor se había levantado de la mesa cuando el Señor lo dispuso. El traidor, Judas Iscariote, había pactado con los fariseos entregar a Jesús después de la Pascua, cuando ya no hubiera tanta gente por allí por Jerusalén, para no armar alboroto y porque la gente cada vez seguía más a Jesús. Pero el Señor le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es la hora de Dios, y la hora de Dios se mueve cuando Dios pone el cronómetro, el cronos, en marcha, no cuando Judas y los fariseos hubiesen pactado. Y él salió a buscar a los fariseos para que fueran a aprender a Jesús. Y Jesús se fue al lugar donde iba habitualmente, dice el evangelista, donde solía ir cuando estaba en Jerusalén. No era un chalet, no era un hotel tampoco, era el campo. En el huerto de los olivos, pasando el torrente del Cedrón, se puede ver allí en YouTube, hay una montaña allá, está el monte de los olivos, en Getsemaní. Getsemaní es donde el Señor ahora se queda con los 11 discípulos y les dice a los discípulos que se queden allí, pero con 3 de ellos se aparta un poco más, como a tiro de piedra, como de aquí a los aparcamientos, porque el Señor quería tener esa vigilia de oración, porque así se encontraba su alma con 3 amigos especiales. Y aun cuando estaba con los 3 amigos, se apartó un poco más para estar a solas con aquel que clamaba Abba, Padre. Getsemaní, prensa de aceite significa. Aceite, el consolador. Prensa. Esto es lo que va esta encuentro en Getsemaní. Una prensa de aceite. Ahí en Bea se puede ver, los que algunas veces hemos ido de excursión a Bea, lo que es una prensa de aceite, supongo que en Gibraleón también lo habrá, cómo se van apretando con distintas capas, se le va dando vueltas y vueltas y cada vez va prensando y prensando y prensando más, hasta lo más refinado que sale al final. El alma del Señor comenzó a entristecerse. Vamos con la palabra tristeza. Vamos a intentar identificar los 3 motivos de los padecimientos del Señor tan grandes que aquí son descritos y el sentido espiritual que tienen. El primero, sobre la tristeza y que el alma está muy triste, dice hasta la muerte. Ya lo está diciendo, está muy triste hasta la muerte. Para el Señor este momento no era una sorpresa tampoco. Estaba muy triste hasta la muerte. Si fuéramos un poquito más atrás, en Mateo 16, cuando el Señor está con sus discípulos, les anuncia por primera vez que estos hechos iban a ocurrir. Versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Como estáis leyendo, podemos leer, y padecer mucho en manos de los fariseos y los escribas, y luego ser muerto y resucitaré al tercer día. Claro, uno de sus discípulos que la amaba dice: maestro, pues si tú lo sabes, y todo lo que tú sabes siempre se cumple, pues no vaya. Es que tú esto no lo comprendes, es necesario que vaya. No lo comprende porque tiene puesta la mirada en las cosas terrenales. Para comprender estas cosas hay que tener la perspectiva gloriosa del Señor. No lo alcanzaremos quizá nunca a comprender en nuestra mirada porque son asuntos insondables, pero el Señor nos va vislumbrando y dentro de este cuadro pictórico tan gráfico y tan llamativo vamos comprendiendo cosas maravillosas para nuestra alma. Por eso decimos que la muerte del Señor para Él no fue una sorpresa, porque lo anunció esta vez, lo anunció una segunda vez,
capítulo 20, y lo anunció, por si faltaba poco, una tercera vez. El Señor sabía que iba a ir a Jerusalén por última vez, aunque era relativamente joven, con 33 años, porque Él iba a poner su vida por todos nosotros. Era necesario que fuera, porque si Él no fuera, que nos amaba tanto, aún nosotros estaríamos perdidos y condenados en nuestros delitos y pecados. Era necesario. Claro, alguien puede pensar, bueno, la muerte, claro, la muerte es lo peor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Dice la Escritura que el peor día de la persona es cuando se está en sombra de muerte, ¿vale? En sombra de muerte. Porque es el momento en el que la muerte nos rodea y las tinieblas se nos vienen encima y el alma, que ha sido creada con eternidad para vivir, es algo contrario a nuestra sensibilidad y es normal que haya ese sufrimiento, es normal que haya esa tristeza profunda. Pero claro, incluso aquí los críticos pueden decir, pues es hasta un cobarde, que ahora ve la muerte y se empieza a entristecer, cuando los mismos cristianos, cuando más adelante eran perseguidos y algunos eran arrojados a los fosos o a las hogueras, iban cantando. Y él ahora está triste hasta la muerte. Pero es que lo que el Señor estaba padeciendo no era la sombra de la muerte. Lo que el Señor estaba padeciendo era la sombra de la muerte de cruz. La sombra de la muerte de cruz. Y la sombra de la muerte de cruz es mucho más profunda que la sombra de muerte. Y no solamente por el medio físico de la cruz, que ya de por sí es bastante dolorosa, sino por todo lo que rodea a esos padecimientos y esa muerte horrorosa que en la gracia del Señor vamos a ir describiendo. Isaías 53. El Señor sabía, lo hemos descrito, lo había hecho público, pero también lo sabía, estaba revelado en el Antiguo Testamento, que era 53:10, los sufrimientos del siervo del Señor. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nótese que estaba sujeto a padecimientos. El Señor quiso quebrantarlo, quebrantarlo. Era una condición necesaria los padecimientos. Era necesario. No valía solo la muerte. De alguna manera el Señor podía haber dicho o haber planeado, mira, después de la última cena o un ratito antes de la última cena, el Señor desciende, participa de la última cena y luego, como dicen las mujeres cuando van a dar a luz, y luego la muerte en una hora cortita. Y ya ha cumplido, ya ha dado su vida por todos nosotros. No. Eran necesarios los padecimientos. Eran necesarios. Dice que Jehová quiso quebrantarlo. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jehová quiso quebrantarlo y él fue experimentado en quebranto. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Y si Dios quiere quebrantar a su hijo, lo quebranta bien. El Señor, en el huerto de Getsemaní y un poco más adelante, se quedó solo. Lo había anunciado que se iba a quedar solo. De hecho, había apartado a Pedro, a Juan y a Jacobo para que orasen con él y no resistieron la hora de vigilia.
porque aquello lo iba a pasar solo. El Señor iba a entregar su vida por todos nosotros y era una obra que solamente Él la podía hacer y además solamente la podía hacer solo, aunque buscó la compañía de sus amigos. Y es normal a veces que nosotros también busquemos compañía de nuestros seres queridos. Queremos decir en este momento algo, aunque sea entre paréntesis, de las aflicciones del Maestro. No es el tema principal, pero sí hay que comprenderlo porque son categóricas. Tampoco sabemos hasta qué punto el Señor sabía antes de ir a Jerusalén todo lo que se le venía encima. Quizá lo supiera todo. Todo me refiero a lo que son los padecimientos, la muerte y la resurrección, lo sabía porque lo había anunciado. Me refiero nos referimos al catálogo, al episodio de padecimientos que se le venía encima. Si lo sabía antes, no lo sabemos. Que lo sabía en este momento, sí lo sabemos. Porque cuando es prendido, un ratito después, viene Judas con una de esto a prenderle y dice Juan, el evangelista Juan, capítulo 18, que sabiendo él todas las cosas que le habían de sobrevenir. Queremos decir que si no lo sabía antes todo, ahora sí lo sabía. Todas las cosas que le habían de sobrevenir. Estamos hablando, en primer lugar, de la muerte. Y lo que le sobreviene es como aquel que dice, es surrealista. Es surrealista. Desde este momento, y vamos rápido en un par de minutos, el Señor es traicionado por uno de los suyos, un ratito después, por 30 miserables monedas de plata. Después de este momento, todos sus discípulos le abandonan, como estaba anunciado. Uno íntimo le niega, le llevan a un juicio de madrugada, que no era un juicio, era ¿cómo se llama? Una ejecución, porque ya tenían un veredicto tomado de antemano y no había abogado ni ahora de hacer un juicio. Le abofetean, le escupen. Tienen que esperar hasta primera hora de la mañana para ese juicio. A las 6 de la mañana es la primera hora, a las 6, primera hora de 6 a 7, segunda hora de 7 a 8, tercera hora de 8 a 9. Cuando escuchamos la escritura que el Señor fue crucificado a la hora tercera es las 9 de la mañana. A la hora primera, a las 6 de la mañana, lo llevan al gobernador de Roma, a Poncio Pilato, porque ellos no lo podían ejecutar. Y por cierto, lo iban a ejecutar no porque había hecho nada malo, porque no hallaron en él nada malo, sino por su identidad de ser hijo de Dios. ¡Oh, aquel se rasgó las vestiduras! ¡Blasfemia, blasfemia, blasfemia! ¡Ay, Señor! Lo llevaron al gobernador Pilato. Y fíjense que como el gobernador Pilato no hallaba en él ningún delito, dice la Escritura, que sabía que lo estaban entregando a aquellos por envidia, porque decía, no, este arma alboroto, este no quiere tributo a César, este dice que es el rey de los judíos, cosa que no había dicho. La multitud, cuando entró en Jerusalén, dijeron, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, pero fue la multitud quien le aclamó a él. Él no se reconoció rey político de Israel para nada. Él es el rey de reyes, lo era y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Queremos decir que como no halló delito en él, dice, mira, yo lo voy a azotar y luego lo soltaré. Y ya ahí se llevó una primera parte de padecimientos dolorosos. Cuando lo fue a soltar, ¿recordáis qué fue lo que dijo la multitud? Que no querían los fariseos que los soltasen, ni los escribas, y habían sobornado. Y entonces aquel propuso soltar a un terrorista, Barrabás, ya que era el día de Pascua, el día de gracia, de soltar a alguien, y la multitud tenía que decidir. ¿Recordáis a quién decidió la multitud que liberara? A Barrabás, un terrorista, un homicida. ¿Y con vuestro profeta? ¿Con vuestro rey? Si este hombre todo lo que escucho es justo, es bueno, si hasta mi mujer le sigue. Crucifícale, crucifícale. Y aún para crucificarlo no lo podía haber hecho con dignidad, sino que tuvieron que
flagelarlo, escupirle en su rostro, ponerle una corona de espinas, desnudarle, ponerle un manto de púrpura, una caña. Estamos describiendo cosas que son vergonzosas. Es ignominia. Es la mayor infamia que se ha hecho en la historia de la humanidad. Al autor de la vida hacerle estas cosas. Pero por favor, si es una flor bonita y nadie la pisotea, una criatura adolescente y nadie la maltrata, ¿vamos a maltratar a aquel que es el más hermoso entre todas las criaturas que han nacido? Hasta esta forma era surrealista. Pero nótese una cosa. Si nosotros fuéramos a un juicio en el Antiguo Testamento y estuviéramos escuchando el castigo que se le aplica a una persona y diríamos, tú tienes que devolverle 2 bueyes a aquel, sabríamos cuál es el daño que aquella persona había hecho por el juicio, por el veredicto que se le estaba aplicando. ¿Qué es lo que había hecho aquel? Pues le habría robado 2 bueyes al otro porque le estaban ahora el juez imponiendo un castigo de 2 bueyes. No, a ti te vamos a arrancar la mano. ¿Qué es lo que había hecho aquel? Le había arrancado la mano al otro. ¿A dónde queremos llegar? El juicio que el Señor estaba recibiendo, por supuesto, no era el juicio que él merecía, él era inocente como el cordero inocente. Era el juicio que merecíamos nosotros. Eso que ahora nos parece surrealista era lo que nosotros le habíamos hecho al Señor. Y ahora el mismo Señor lo estaba sufriendo en sí mismo. Lo está sufriendo 2 veces. La primera vez cuando nos hemos rebelado contra Él, le hemos desechado, le hemos despreciado. Y ahora, cuando el justo castigo está cayendo sobre Él. No juzguemos ni a los romanos ni a los fariseos. Allí detrás de cada burla, detrás de cada escupitajo, estamos cada uno de nosotros. Dándole a Dios en su rostro, hasta el punto que dice Génesis que a Dios le dolió en su corazón haber creado la humanidad. Pero tan grande fue la gloria de Dios que todo lo hizo para su gloria, el firmamento, a las personas, e hizo la tierra para un día poner su cruz. Y allí en la cruz manifestar toda la gloria de sus atributos, misericordia, justicia, amor, paz, compasión. El Señor sufrió lo que nosotros merecíamos 2 veces. Hay un sentido espiritual a estas aflicciones fuertes, dolorosas. Hebreos 2. Hebreos 2 describe la Escritura, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase ¿cómo? Por aflicciones. Decimos que no valía con que el Señor viniese un momentito a la tierra. Tuvo que estar en la tierra 33 años. Y padecer y ser probado y tentado en todo, para poderse compadecer de cada uno de nosotros. Y por todas estas aflicciones, perfeccionar aquel que ya era perfecto. Él nos entiende muy bien. Él entiende muy bien la congoja de tu alma, la tristeza de tu corazón, la aflicción de tu dolor, tu sombra de muerte, tus sentimientos, porque Él lo ha vivido todo.
no es un Dios místico, no es un Dios de esto que describen que todo le va bien. Es un Dios que ama a lo suyo y se compadece dando la cara por nosotros. Dice el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Repetimos, él participó de lo mismo que nosotros para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Nos encontramos aquí la segunda de tres. Primera, la muerte son las aflicciones de la propia humanidad. Las segundas aflicciones que el Señor iba a padecer son contra el diablo. De hecho, cuando fue prendido, el Señor reprendió a Pedro que envainase su espada y dice, esta es vuestra hora, le dijo a la turba, esta es vuestra hora y la hora de la, ¿alguien lo recuerda? De las potestades de las tinieblas. Es la hora de las potestades de las tinieblas. ¿Por quién venían las potestades de las tinieblas? A por el Cristo, a por el ungido de Jehová, Getsemaní, ungido con aceite, ungido de Jehová. Angustia, segundo expresión es la angustia. Cuando tu alma está en angustia, es que tu alma no está en ancho. Está en ancho, está en paz, está en reposo. Pero cuando tu alma está turbada, lo dijo el Señor en Juan 12, mi alma está turbada. Su alma está en angustia. Alguien puede pensar, pero ¿cómo el Señor va a sufrir? Claro que sufre, claro que lo estamos describiendo. Ni tanto que sufre. Lo que nosotros nunca vamos a sufrir, Él lo ha sufrido. Mi alma está en angustia. Si tú aprietas algo y no tiene nada detrás, no duele mucho porque te va a patar. Pero como las prensas de aceite, si tú aprietas aquí, cuanto más vuelta le dé, más aprieta. Si tú aprietas un arma que está en la cruz contra el madero, más duele. Más duele. El arma del Señor estaba en angustia extrema. El libro de los Salmos refleja muy bien las angustias de David. El libro de los Salmos nos enseña a descargar nuestra alma delante de Dios. Cuando estamos contentos, cantamos alabanza. Cuando estamos tristes, también se la decimos al Señor. Salmo 22. Angustia. Estaba el Señor en Getsemaní y angustia refleja el Salmo 22 porque el Señor estaba Salmo 22 versículo 11. Recuerden que el Salmo 22 es un salmo que describe los pensamientos, los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en la primera parte, y luego en la segunda parte, su resurrección en gloria. En la primera parte está describiendo los padecimientos del Señor. Dice en el versículo 11, no te alejes de mí. Recuerden que la oración es con su Padre. La única vez en toda la Escritura que el Señor dice, Padre mío, 2 veces. Nos había enseñado a orar, Padre nuestro. Y ahora, Padre mío. Un padre no falla. No falla. Y aunque nosotros siendo malos podamos fallar, nuestro Padre Celestial no falla nunca. Y al Hijo tampoco le iba a fallar. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca,
como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi copa echaron suertes. Es la hora de las huestes de maldad. Cuando estaba el Señor Jesús en la cruz y ahora en Getsemaní, Él estaba viendo la cruz, Él estaba viendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Hemos dicho que revela la Escritura. Él se está enfrentando a las huestes de maldad. Él, cuando sus manos y sus pies estaban siendo horadadas, su arma estaba luchando por cada uno de nosotros. ¿Y qué estaban haciendo las huestes de maldad? Los soldados del enemigo, que el Señor les reprenda, dice que gráficamente, metafóricamente, le estaban dando bocados como los lobos, como los leones, lo estaban desgarrando, como los toros de Bazán, le estaban corneando. A ver si de él salía una maldición. Maldice a Dios y muérete. Pero aunque su corazón se derretía como cera, ni un ápice de sombra de duda hubo en su alma para bendecir al Padre. Si lo estaba entregando, sabía que había un motivo muy superior. Muy superior. Gráficamente hablando, permitirme una ilustración de este hecho de la batalla espiritual. ¿Recordáis que alguna vez, en un minutito, hemos descrito la batalla espiritual en el Valle de Ela? En el Valle de Ela, el valle donde David tuvo que enfrentarse solo al gran enemigo que estaba allí en el monte. Y hemos descrito cómo Dios estaba con David y David, en el nombre del Señor, aunque estaba solo, venció. Venció. Aleluya. En este episodio se ve el Valle de Ela. Allí se ve el gran capitán de nuestro ejército enfrentándose solo a Goliat, el gran enemigo. El gran enemigo era grande. Nuestro soldado era pequeño. Él no se estaba enfrentando con el poder de ser el Hijo de Dios. Se estaba enfrentando con su humanidad. Él a los demonios les habla y los demonios tiemblan y le obedecen. Pero en este caso no. Le podía decir, allí en el monte tiene a todos los míos. Los tiene presos. Suéltalos. No valía una palabra suficiente para sanar al leproso. Una palabra es suficiente para resucitar de una tumba. Pero una palabra no es suficiente para rescatar de las ataduras del pecado que nos esclavizaba. Están esclavos y yo a los presos no les abro la cárcel. Tú tienes que pagar el castigo que ellos merecen. Enfréntate a mí, si quieres. Pero yo te voy a machacar. Y te daré de comer a las aves del cielo y a las bestias del campo. El Señor tuvo que luchar contra el gran enemigo, pero no con 5 piedras para vencerle, sino poniendo su rostro para que el gran enemigo lo machacase. El gran enemigo lo estrujase. El gran enemigo lo destrozara. Migaja a migaja. Hasta tal punto que fue desfigurado su parecer y no había en él hermosura. Pero detrás de cada palo,
detrás de cada látigo, de cada gota de sangre, las ataduras se iban soltando. Y cuando el Señor pudo bajar su cabeza y decir, consumado es, todas las ataduras fueron liberadas. La justicia divina fue saldada. Y ahora nosotros teníamos que decidir ir tras nuestro glorioso Salvador, que ha puesto su rostro por nosotros, o seguir con los enemigos, que ya vemos cómo nos tratan. Selah. Selah. Sentido espiritual. Hebreos 12. Hebreos 12. Había un gozo en su alma. El Señor estaba viendo los padecimientos, estaba viendo la cruz. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál era el gozo que le motivó al Señor a sufrir la cruz y a menospreciar el oprobio? Pablo Puga, Merchi Toledano, feliz. Todos y cada uno de nosotros, Él nos estaba viendo allí. Cuando el gigante le estaba machacando, Él estaba viendo cómo nuestras ataduras estaban siendo liberadas para tener una comunión y una reconciliación íntima con Él por toda la gloriosa eternidad. Dice la Escritura, y con esto terminamos la segunda parte, que en la cruz del Calvario el Señor triunfó, despojando a los principados y potestades. La derrota de nuestro Señor Jesucristo fue su gran victoria. Como decía Hebreos que había derrotado a la muerte, con la propia muerte. Sorpresa, sorpresa que se llevó el enemigo. Tercera y última y más rápida, pero no por eso menos trascendental, expresión. Vamos a Lucas, por favor, Lucas. De las tristezas de nuestro Señor, de los sentimientos del alma. Dice Lucas, capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo? Todavía hay más. Hemos dicho que el Señor no sufrió la sombra de la muerte. El Señor sufrió la sombra de la muerte de cruz. Y en la cruz la justicia divina se estaba saldando. Y el Señor que quiso quebrantarlo, sujetando al padecimiento, estábamos diciendo que lo hizo bien. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Padre, todas las cosas son posibles para ti. Abba, Padre, dice Marcos. Todas las cosas son posibles para ti. Todas. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. El Señor estaba viendo que en la cruz del Calvario la copa de maldición, la copa de ira, la copa amarga que cada uno de nosotros tenía que beber, la iba a beber Él. Y esa copa no venía de los hombres, esa copa no venía de las potestades de las tinieblas, esa copa venía del mismo cielo. Ya eso es insoportable. Es insoportable humanamente hablando. Es indescriptible humanamente hablando.
Dios mismo condenando a Dios mismo. Dios mismo cargando la ira de Dios, la santa ira de Dios que cada uno de nosotros merecíamos sobre sí mismo. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Cita la Escritura. Por ir más rápido, podíamos leer más, pero vamos al 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en él. Para nosotros el pecado nos puede parecer cosa de poca monta porque ya estamos hasta acostumbrados a él. Nacimos en pecado, vivimos en pecado. Pero para aquel que es santo, justo, puro, bueno, ser hecho pecado era la peor de las agonías. Gálatas. Gálatas capítulo 3. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Quién fue hecho maldito en la cruz del Calvario? Nuestro Señor Jesucristo. El bendito, el deseado de todas las naciones, fue hecho maldito por nosotros. Eso para él era un dolor agonizante. Hay una expresión que describe en medicina la hemosiliasis, no sé qué hace. Cuando una persona tiene pánico extremo, el alma está turbada y tiene pánico extremo, ¿vale? Sudamos agua. Pero cuando una persona tiene pánico extremo, que aquí entran leones salvajes a devorarnos y ya no van a devorar, entonces entra en pánico extremo y suda gotas de sangre. Ese era el pánico extremo que tenía el Cristo. Que por un instante, su Santo Padre, dice Isaías 54, que por un instante el Santo Padre iba a volver el rostro de él, cargando toda la maldición que nosotros merecíamos porque lo había hecho pecado. Y eso para él era absolutamente insoportable. Por eso llegó a esa agonía extrema. Y por eso le suplicó al Padre que si era posible pasara de él aquella copa. Pero ¿sabéis qué? El Padre no le respondió. El Padre no le respondió. Dice en Juan 12 que el Señor sabía, cuando estaba turbada su alma, estaba cerca de la mesa del Señor, que su alma estaba turbada y dice, ¿y qué oraré al Padre? ¿Que me salve de esta hora si yo para esta hora he venido? Y el Padre no respondió. Pero luego dice, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces el Padre contestó, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora el Señor Jesús, cuando está orando al Padre, el Padre no le contesta. Quizá en su interior le dijera no, porque dice en Juan 12 que dice, el Padre se escuchó su voz, no por él, sino porque le estaban oyendo. Quizá él sabía que la respuesta era, no es posible. Tienes que beber esta copa, o si no, toda la humanidad seguirá separada de nosotros, seguirá condenada en vuestros delitos y pecados. Jesús entendió, cuando el Padre no respondió o interiormente le había respondido que no, que aquella copa la tenía
que tomar. Por eso dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. No es un detalle menor. En el huerto del Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, estando en paz y en armonía, desobedecieron a Dios y transgredieron la palabra del Señor. En el huerto de Getsemaní, el postrer Adán, siendo presionado como estamos describiendo, obedeció. Obedeció. Y este hecho no es menor. No es menor. Y buscamos en la aplicación espiritual para terminar. Hebreos 5. Hebreos 5. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. ¿Qué estaba ofreciendo el Señor? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra vez tenemos aquí la palabra perfeccionado. ¿Cómo fue perfeccionado el Señor? Con su obediencia extrema. Para que por su obediencia todos nosotros fuéramos justificados. Porque como dice Romanos, si por la desobediencia de uno entró el pecado y todos morimos, mucho más por la obediencia de uno hemos sido justificados y muchos viviremos. Aleluya. Los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo fueron insondables. Pero más grande que los padecimientos del Señor son su inmenso amor por cada uno de nosotros. Porque todo eso le alentó a sufrir todo lo que hemos descrito. Y vete tú a saber lo que habrá en el corazón del Señor para sufrirlo por amor a cada uno de nosotros. Amén. Sea bendito el Señor.